Los aranceles adicionados aplicados por Estados Unidos a los productos de China alcanzarán ahora el 145%. Imagínense nada más. De acuerdo con la Casa Blanca, al aumento de 125% en los gravámenes se suma el 20% que desde principios de marzo se estableció en el marco de la lucha contra el tráfico de fentanilo y se añaden a los impuestos existentes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en el mes de enero. La Unión Europea ya hizo su parte, suspendió por 90 días también las contramedidas en preparación a los aranceles estadounidenses para dar una oportunidad a las negociaciones. Recordemos que la Unión Europea se ha visto golpeada por 3 rondas de aranceles estadounidenses y ahora busca un difícil equilibrio entre las represalias finalmente calibradas y el impulso a negociaciones que permitan romper la escalada de tensiones. Algo muy importante en este sentido es que Europa bajó el tono, y esto es lo que, acuérdense que Trump dijo, le vamos a bajar, vamos a dialogar 90 días, pero luego dijo, todo eso lo vamos a hacer, dice, pero no con aquellos que se hayan portado, ¿no?, groseramente o agresivos contra los Estados Unidos. Europa entendió que la mejor manera de entrar ahorita al diálogo pues es esta, en este momento, ya veremos después. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de México con imponer más aranceles si no le da agua a Texas, como lo establece el Tratado de Aguas de 1944. Trump aseguró que México le debe a Texas 1.3 millones de acres pies de agua. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración ya presentó un plan al gobierno estadounidense. Sheinbaum confió en que la situación sea subsanada en un futuro cercano y recordó que el norte de México ha sufrido 3 años de fuerte sequía. Bueno, conversemos de China, México, cómo están las cosas. Marusia Musacchio, especialista en estudios chinos por la Universidad de Harvard. Marusia, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nadie puede creer lo que está sucediendo. Creo que todo el mundo está pegado a las redes sociales. Esta es una presidencia que está sucediendo como la casa de Big Brother, ¿no? Donde las reglas están constantemente cambiando. Cambian las reglas. Oye, Marusia, a ver, primero déjame preguntarte, los chinos están muy preocupados. ¿Qué pasa con la sociedad, los ciudadanos chinos? ¿Ahí qué supones que anda pasando? Digamos, nosotros, buena parte de México, pues está atento, a veces en vilo, a veces ya no sabe ni qué pensar y a veces todos somos parte de la casa del Big Brother. Pero allá en China, ¿qué pasa? Los chinos están molestos. Hay una actitud desafiante. Piensan que se les está tratando con cierta, los llaman bullies a las políticas estadounidenses. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, declaró que los chinos van a luchar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias contra las medidas agresivas de Estados Unidos. Y bueno, entre las universidades, los estudiosos de China, los centros de investigación y la población en general en redes sociales, lo que se lee es, uno, preocupación. Creo que la sensación que haya en China es que este es el final de un paradigma económico y comercial, y creo que para el resto del mundo, aunque haya estos 90 días de pausa, lo cierto es que vamos a estar enfrentándonos a una nueva realidad geopolítica, económica, comercial. Y en ese sentido, las preocupaciones de China, primero, son temas agrarios. Se va a venir un aumento a los productos agrícolas porque China estableció aranceles recíprocos de 84%, sobre todo a productos agrícolas, entre ellos la soya, que es parte de la canasta básica china por el tofu. Y eso es una preocupación. La otra es, hay una sensación de gran oportunidad, que este es un momento histórico para China para que finalmente pueda hacer 2 cosas. Uno, cambiar de sistema económico y dejar de mirar hacia afuera en términos de la dependencia que tienen de sus exportaciones y recargarse en el mercado interno chino para el crecimiento económico del país. Y 2, es que las medidas de Trump han sido, pues bueno, más bien el arrebato de Trump. Sí. Ha molestado a las capitales tanto de Asia como Europa, y esto puede significar una apertura diplomática muy interesante para China, particularmente con Europa y sobre todo con Holanda, que es el país donde está la única empresa en el mundo que hace máquinas para
chips, para producir chips, y eso es lo que los chinos habían querido. Joe Biden básicamente les había puesto todas las trabas, había puesto toda la presión sobre los holandeses, y con esto se parece ser que se abre una ventana de oportunidad para los chinos, así que hay cierta sensación de que puede ser un momento histórico donde China va a ir a la alza y Estados Unidos en declive. Oye, Marusia, ¿qué puede pasar con este acuerdo Corea del Sur, Japón, China, que visto desde a la distancia, pues parece como muy singular, ¿no? Parece como incluso inesperado, insospechado, diría yo, ¿no? Yo creo que hace 4 meses eso era impensable, Sí. que un acercamiento entre China y Japón. Bueno, hace 6 meses diría más bien, porque después de la victoria de Donald Trump, la Cancillería china cambió de tono. Las cancillerías también en Japón y en Seúl también se abrieron, y va a ser muy complicado. Son relaciones donde hay muy poca confianza, y en la diplomacia se requiere confianza para llegar a acuerdos. Lo cierto es que con el tsunami desatado la semana pasada, desde el 2 de abril, parece que todo está en la mesa y nadie puede decir que no va a suceder lo que hasta hace una semana era impensable. Creo que Japón se ha estado acercando a Estados Unidos, y Estados Unidos en tiempos normales uno supondría que cuidaría mucho de esa alianza, pero estos no son tiempos normales, Sí, Javier. claro que sí. Oye, Marusia, a ver, la parte que corresponde a la relación China-México, que además sé que la has estudiado, te diría, está, no digo tambaleándose, ¿no? Pero está un poquito, digamos, en un toma y daca. Lo pienso en función de las exigencias de Trump y también de la situación que coloca a México en relación con con una relación que ha sido siempre muy, muy favorable desde los 70, ¿no? Pienso yo, entre México y China. China le tiene mucha gratitud a México en términos diplomáticos, porque fue el gobierno de Luis Echeverría el que presentó la resolución a la Asamblea General en el 72 para que aceptaran a China como miembro de la ONU, y eso es algo que los chinos no olvidan. Creo que ahorita, en términos teóricos, al menos se debería abrir una buenísima oportunidad para que entraran inversiones chinas al país, para que de esta manera pudieran seguir vendiendo sus productos a Estados Unidos. Pero te repito, estos no son tiempos normales y no sabemos por dónde va a salir la respuesta mercurial de la Casa Blanca. Y no me atrevo ahora sí a hacer ningún planteamiento. Lo que sí creo que es fundamental es que ahorita van a llegar más precursores para la producción de fentanilo a México, porque una de las cosas que China declaró en estos días es que después de las sanciones establecidas el 2 y el 4 de abril, ellos ya no van a tener que estar cooperando con la administración de Donald Trump para el tema del fentanilo. Entonces, ese puede ser un aspecto duro para los mexicanos, porque los chinos habían disminuido sus envíos de fentanilo a México. Oye, la parte que ahora corresponde a, ¿podrá seguir todo esto, Marusia, entre tú me pones un arancel y yo te pongo otro? Ya estamos en 154, ¿no? Por ciento. Esto ya parece una locura. No tiene sentido comprar algo ya, ¿no? Te repito, no son tiempos normales. Sí. Yo haría que si antes un producto en Estados Unidos costaba $10 y ahora cuesta básicamente casi 120, perdón, $25, va a haber descontento, porque además hay que recordar, Estados Unidos es un país que consume, son los mayores consumidores del mundo per cápita, y los chinos son los mayores ahorradores del mundo per cápita. Las tasas de ahorro son de 45% del PIB en China, y mientras que en Estados Unidos son del 17%. Entonces, en ese sentido, hay un maridaje interesante aquí, donde los chinos quieren incentivar a su población a que consuma más, y Estados Unidos va a tener que enfrentar que los chinos son los que tienen la deuda estadounidense en sus arcas, ¿no? Porque son los mayores compradores de bonos del Tesoro. Entonces, yo no sé. Estoy viendo reacciones interesantes de los lobbies agrícolas en Estados Unidos, que se van a desplomar, sobre todo los de la soya. La soya y el sorgo se vienen completamente abajo. También hay lobbies
comerciales importantes en Florida, los hermanos Koch, que son uno de los principales financiadores del Partido Republicano y de la campaña de Donald Trump, ya alzaron la mano y dijeron que no están de acuerdo con lo que está sucediendo porque les afecta sus intereses. La Cámara de Comercio sino-estadounidense en Washington también ya presentó una demanda contra el gobierno y las medidas de Donald Trump del aumento de aranceles. Entonces, yo creo que una vez que empiece a golpear al bolsillo se esperaría una reacción, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos hoy declaró que no ven mayor problema en lo que pasó en los mercados, que es normal estas subidas y bajadas. Eso bastante raro viniendo del secretario del Tesoro. A ver, oye, como para ir cerrando, un planteamiento. ¿A China en lo político le pasa con esto algo internamente? La precaria oposición o en el propio gobierno aparecen fuerzas que critican la forma en que está llevando a cabo la política el presidente. ¿Alguna cuestión de esta naturaleza o no pasa eso? ¿No? Yo creo que de hecho había descontento con Xi Jinping Sí. después de las medidas draconianas que se establecieron durante la crisis del COVID-19, particularmente en Shanghái, y ahora se están cerrando filas. Creo que esto toca una fibra histórica en China importante, que los chinos sienten que Estados Unidos está tratando de humillarlos como los humillaron los poderes extranjeros desde el siglo XIX hasta 1949, que Mao Zedong ganó la revolución, la guerra civil china. Ujú. Y hay un sentimiento en China de cerrar filas, de presentar un frente común, de enfrentarse, de tratar de rescatar el orgullo nacional. Y creo que el Diario del Pueblo, que es el vocero del partido, tuvo una frase que me parece bastante hermosa, incluso, que dice: el cielo no se va a caer porque nosotros lo vamos a sostener de manera conjunta. Eso y una burocracia que es muy fuerte en China. Hay 90 millones de personas que forman parte del partido, tienen un gobierno además muy bien establecido. Ellos cortan con el bisturí Sí. y Donald Trump y su Dodge cortan con la sierra, la motosierra, ¿no? Que es lo que decía Elon Musk. Y mientras que en un país hay gran apoyo ahorita, creo, de la población y de la administración, en Estados Unidos la administración ha sido muy golpeada, ha sido muy mermada, y creo que son momentos donde los chinos perciben que quizás se abra una ventana de oportunidad para ellos subir y para que Washington vaya en declive. Pero bueno, esa es la postura china. Claro. Oye, ¿crees, para cerrar, Marusia, que estamos ante la eventualidad o ya estamos en camino a un nuevo orden económico internacional en donde las potencias como las conocimos y como las vimos, las vamos a empezar a ver de otra manera y a lo mejor hasta surgen nuevas hegemonías? Yo creo que ya estamos de lleno. Lo que sucedió es que quizá iba a haber un cambio que iba a llevar décadas, y la última semana lo precipitó, y creo que esto se va a ver en una cuestión de años. Va a haber un aumento de precios para absolutamente todos los consumidores en el mundo. Creo que vivimos en la época de los consumidores. Creo que la globalización, yo me considero hija privilegiada de la globalización por haber vivido en China, por haber vivido en Estados Unidos, y eso se terminó, ¿no? Hay un retroceso para la gente de mi generación que le apostó a este modelo, y Sí. creo que es un modelo que al menos daba todavía para al menos 10, 15 años, y Donald Trump le dio el carpetazo. Oye, Marusia, pues es que también uno se pone a pensar, digamos, China fue poco a poco avanzando y también puso en vilo Trump la relación de muchos países con China, ¿no? Siendo, por ejemplo, México, por ejemplo, Canadá, ¿no? Te colocan en una situación en donde pues la presidenta mexicana tiene que ver cómo hacerle, ¿no? Auténticamente, porque no podemos de la noche a la mañana parar con China, cuando China también ha sido un aliado en algunos asuntos comerciales, ¿no? Lo interesante es cuál es el propósito de una política exterior, si Estados Unidos, esa es la pregunta, tiene ahorita lo que se llama una gran estrategia, que es la movilización de todos sus recursos Ujú. económicos, políticos, culturales, para conseguir un fin. Y lo que parece es que ahorita eso está mermado, y China, por el otro lado, está desplegando. Mientras por un lado Estados Unidos cierra la Agencia de Cooperación Internacional, China ahorita está Claro. desplegando su diplomacia suave, su diplomacia militar en todas las esquinas del planeta. Y en términos de lo que le corresponde a América Latina, esto no es como la Guerra Fría, donde Rusia o la Unión Soviética era una figura más ideológica que real.
China es el primer socio comercial de casi todo el sur de las Américas y es el segundo socio comercial de México. Entonces, es mucho más complejo que lo que vivimos en la Guerra Fría y creo que Estados Unidos tiene que cuidar a sus vecinos, cuidar a sus aliados para que ellos puedan ayudarlo, como lo hizo Joe Biden, a frenarle el avance a China. Marusia, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estés con nosotros. Buenas noches. Un saludo y hasta luego al auditorio. Gracias, gracias, Marusia.